¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Se dio a conocer o se confirmó, más bien dicho, una noticia que platicamos ya hace algunos días, que tiene que ver con la suerte de Mario Aburto, quien será liberado. Así de sencillo, ya sea el próximo año o bien este mismo, dependiendo de qué tanto se aceleren los trabajos por parte de la autoridad judicial. Y ya analizamos desde nuestra óptica, por supuesto, que fue el caso Colosio. Les reitero mi recomendación para que le echen un ojo al libro de Laura Sánchez Ley, Aburto, que en definitiva nos ayuda a entender muchísimo el perfil de este hombre. Pero me quedé pensando también en cuántos personajes estuvieron alrededor de toda esta historia que marcó la espiral de violencia que hoy por hoy continuamos padeciendo en nuestro país, con esta fractura de la élite neoliberal, en donde se enfrentó Córdoba Montoya por un lado y el salinismo por el otro, teniendo a la nomenclatura priista como testigo en un principio, operador en otro y esperando, por supuesto, para avanzar hacia el beneficio de sus propios intereses. Y en este escenario pensé Ernesto Zedillo, Córdoba Montoya, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, Otto Granados, Manuel Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas, pero hay bueno, Carlos Hank, pero hay dos personajes que me parece que encarnan como nadie el rostro político y corrupto, así como podrido de este sistema político, que lograron sobrevivir a este convulso año de 1994 de enfrentamientos constantes entre los neoliberales priistas y los conservadores priistas o nacionalistas priistas, y que jugaron sus cartas de tal manera que se volvieron indispensables para darle viabilidad no solamente al gobierno de Enrique Peña Nieto, perdón, de Ernesto Zedillo Ponce de León, sino también a los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Hablo de dos verdaderos capos de la política. Y sí, digo capo de manera peyorativa. Hablo de Manlio Fabio Beltrones y de Emilio Gamboa. Qué par definitivamente de personajes. Ellos, pues jamás se les ha visto enfrentados, ¿no? Mucho menos enemistados. A final de cuentas, provienen del mismo grupo narcopolítico, político criminal. En 1982 es cuando se conocen, y se conocen en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ahí comienza esta alianza política, este compadrazgo cómplice que ha atravesado por todo: proyectos de nación, crisis económicas, tormentas políticas, acusaciones de corrupción, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el fracaso del PRI en el año 2000, bueno, la alternancia pactada del año 2000, ¿no? Y por supuesto el regreso del PRI a la presidencia de la República. Y esta dupla, pues, casi omnipresente, formó parte de todo este escenario, ¿eh? De todo este escenario nacional. Incluso fueron fundamentales, determinantes, para aprobar la serie de reformas estructurales que fueron promulgadas en su momento por Enrique Peña Nieto en el primer año de su gobierno en los ámbitos de energía, de telecomunicaciones, fiscal, financiera, laboral, político-electoral, educación. Fueron los impulsores del Pacto por México. ¿Lo recuerdan? Este pacto en donde, por ejemplo, el PRD vendió para siempre su alma, en donde el PRD se convirtió en la rémora que es hasta el día de hoy, en donde quedó claro este nivel de complicidad, de privatización, de traición a la patria por parte del PRI y del PAN, por supuesto. Pero estos dos hombres fueron claves en la negociación entre Enrique Peña Nieto y los dirigentes del PRD y del PAN. Manlio Fabio Beltrones y Gamboa operaron precisamente para que el PAN y el PRD aceptaran todo, claro, ¿no? Con sus buenos cochupos por delante, con sus buenas dádivas. En 1982, cuando se conocieron, Carlos Eneas de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto. ¿Usted sabe quién fundó esta dependencia? Adolfo López Mateos. La fundó en la década de los 50, si no mal recuerdo, en 1958.
y se había convertido en una suerte de vicepresidencia. Por lo regular, en la época de Carlos Salinas, ya lo ocupaba una generación de tecnócratas, o así se les conocía, tecnócratas, egresados de Harvard, de Yale en Estados Unidos, y otros jóvenes políticos, ¿no? Que no llegaban, por ejemplo, a los 30 años, ¿no? Se acercaron a este proyecto salinista, basado en el impulso de la economía, el proyecto neoliberal. Hablamos de un Fernando Ortiz Arana, de un Francisco Gutiérrez Rojas, ¿no? Por ejemplo, eran algunos de este grupo. Y ojo, ninguno sobrevivió políticamente, por lo menos públicamente. Nada más Beltrones y Gamboa. Solo Beltrones y Gamboa. El año 2000, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no fue una elección democrática, fue una alternancia pactada por órdenes de un sistema financiero para consolidar la democracia controlada en México. Vicente Fox Quesada llega al poder. Ustedes recuerdan las peroratas de Fox, ¿no? Que ahora me parecen un insulto a la inteligencia, pero que varios nos las tragamos en su momento. De ir en contra de las víboras prietas, tepocatas, lo que fuera, ¿no? Pues se transformaron en palmaditas con Manlio Fabio Beltrones. Palmaditas. Uno nunca entendió por qué en ese momento Fox no les dio el tiro de gracia cuando tenía todo para hacerlo. Absolutamente todo. Beltrones y Gamboa fueron parte esencial para que el PRI atravesara esta especie de crisis de estabilidad, ¿no? Y pudiera llegar a acuerdos y presionar incluso en varias ocasiones al gobierno de Vicente Fox. Beltrones fue nombrado en 2002 secretario general de la CNOP del PRI, la poderosa CNOP, ¿no? Emilio Gamboa se desempeñó, si no mal recuerdo, como senador. Y Beltrones, como gran operador que fue, supo convertirse en la piedra del zapato de Fox y obligarlo muchas veces a aceptar acuerdos. Y ni decir de Beltrones, perdón, de Gamboa, que hizo una gran amistad con Marta Sagún, ¿no? Incluso hay analistas que dicen que estos dos personajes operaban de la siguiente manera. Beltrones era el de la gran negociación, la mano suave, el léxico elegante, la sonrisa sonorense, ¿no? Y Gamboa era el hermano del alma, era el consultor, era el de experiencia, era el que se las veía con el voto bravo, el voto duro, ¿no? Eran dos personajes que se complementaban para controlar a las mafias políticas. Beltrones era un impecable operador político que florecía y prosperaba en la política de puertas cerradas, mientras que Gamboa, pues era un tipo que sabía presionar con mano de hierro cuantas veces fuera necesario. Fíjense lo que son las cosas con Beltrones. En la UNAM, una de las cátedras a las que acudió Beltrones fue la de José Antonio Zorrilla. ¿Hace cuánto le estoy hablando? Zorrilla fungía como secretario particular del entonces director general de la Federal de Seguridad, de Fernando Gutiérrez Barrios. Y de esa manera Beltrones se acercó y se incorporó al poder, porque en el 75 obtuvo su primer puesto en la Administración Federal en el Registro Nacional de Electores. Cuando Gutiérrez Barrios llegó a ser subsecretario de Gobernación, Zorrilla Pérez permaneció como su secretario y Beltrones fue llamado como su auxiliar, ¿no? Luego Zorrilla se quedó al frente de la Dirección Federal de Seguridad y el sonorense fue promovido y consiguió ser él el secretario particular. Pero cuando Carlos Salinas llega al poder, Gutiérrez Barrios, con este afán de equilibrar las fuerzas entre los tecnócratas priistas y la nomenclatura priista, Gutiérrez Barrios llega a la Secretaría de Gobernación y Beltrones se convierte en subsecretario. En el 91 se postuló en Sonora, en el 94 matan a Colosio, y fíjese un dato, después del primer interrogatorio al que fue sometido Mario Aburto, Beltrones se presentó en los separos de la PGR como enviado de presidencia, así de claro. Sacó a Aburto, eh, de ahí para hablar con él en la playa. Y a partir de este episodio, el fantasma de la suspicacia cayó sobre su ser porque surgió la hipótesis de que hay dos aburtos, ¿no? Uno el capturado en el mitin de Colosio, otro el que fue presentado en los medios. El cambio lo hizo él, Manlio Fabio Beltrones. Y en esta historia, por supuesto, que vincula a estos dos hombres, pues muchas tormentas han pasado. Y aquí el grave daño, el gran tema es que ninguno de ellos ha sido castigado. Ambos se les ha denunciado por vínculos con el narcotráfico, se les ha denunciado por protección a trata de personas, y se les ha denunciado en el caso de Gamboa, por ejemplo, de promover la pederastia.
Incluso en el 95 a Gamboa se le vinculó con una mujer, si no mal recuerdo, que estaba relacionada con el narcotráfico. Fue algo así que hizo este periodista Eduardo Valle, el Búho, ¿no? Ex dirigente estudiantil también del 68, que lo vinculó con Rosaura Bondestech, que era locutora de Televisa, que era agente de la Policía Judicial, que era pareja de Juan García, de Marcelino Guerrero, quien había trabajado con Juan García Ábrego, del cártel del Golfo, ustedes lo saben perfectamente, pero ¿qué cree? Pues no pasó nada, ¿no? Su nombre se volvió sinónimo de escándalo de Gamboa cuando Carla del Ponte, fiscal suiza, lo incluyó en un informe. Según los testimonios de dos narcos presos en Estados Unidos, este político mexicano habría asistido a reuniones en las que se negoció con líderes del cártel del Golfo y de ahí habrían promovido 114 millones de dólares depositados en la banca de aquel país por Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Gamboa empezó en el 82 con Miguel de la Madrid. Beltrones y Gamboa son, por ejemplo, los más felices con la declinación de Paredes. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe usted quién los sacó de la jugada, por lo menos públicamente. López Obrador. Morena los echó en un momento dado. Y ahora quieren regresar. Y están operando definitivamente hoy por hoy al interior del PRI para volver al Congreso Federal en la próxima legislatura. Quieren ser senadores o diputados por la vía plurinominal. Quieren volver a tener ese poder. Y caray, de verdad, todo ello apostándole, por supuesto, que Morena pues no gane la mayoría calificada y que vaya, que se van a convertir en una piedra en el zapato de Claudia Sheinbaum, este par de delincuentes que han forjado mucha de la estructura criminal del Estado que reprimió, que protegió, que generó todo tipo de delitos entre el PAN y el PRI. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer.